Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Son las 6 de la mañana de este miércoles 7 de mayo de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Por primera vez, al menos desde que tengamos noticia, el diario El Tiempo escribe un editorial contra una columna. Nuestra columna, llamada El 8000 de Santos, mereció ese tratamiento excepcional. Habíamos entendido ayer que la columna no pasaría, que habíamos quedado censurados. El diario resolvió pasar la columna. Ustedes, queridos oyentes, la tienen al frente en el diario El Tiempo. La vamos a subir a nuestra página de internet. No es una columna que tengamos que revisar. Nos estamos refiriendo en ella a los gravísimos hechos que han denunciado en el país la revista Semana y El Espectador, dando cuenta de cómo dos personajes más que cercanos a Santos, JJ Rendón y Germán Chica, adelantaron conversaciones muy amplias con la mafia colombiana. Llegaron a un acuerdo de 108 páginas para la entrega de esa mafia al gobierno. Y eso desapareció. Y nos preguntamos ¿por qué desapareció? Pues porque hubo una mejor postura que fue la de las FARC, la de la otra mafia. La otra mafia que cumplió ciertos requisitos para continuar con las conversaciones, despejar el camino. Los ataques brutales contra Álvaro Uribe Vélez, entre otros ataques, los que provienen de las columnas del diario El Tiempo, por lo que El Tiempo nunca se ha quejado, sobre la manera como han tratado a Álvaro Uribe Vélez en sus escritos. Luego había otro requisito que era asesinarme a mí, a quien les está hablando. Lo intentaron y de qué manera, asesinaron a mis escoltas, sobreviví milagrosamente, no como resultado de que yo le resulte antipático al hombre de la Teófilo o a cualquier otro, no, por lo que estaba escribiendo, por lo que estaba diciendo, por mi oposición a que se le entregue el país a las manos de las FARC. Y finalmente la neutralización del ejército, que es un plan que se viene cumpliendo meticulosamente para acabar el ejército de Colombia y para sustituirlo por las FARC, que es de lo que se trata. Esa es la denuncia que hago. Lo hago en términos duros, algunos. Hablo de las bellaquerías de JJ Rendón y de Germán Chica con el presidente Santos. Me parece que es una calificación moderada a un hecho de tan grave condición. Trato de truán a JJ Rendón, me parece decirle muy poco, a un extranjero que viene a negociar el futuro de Colombia. Pero en fin, ustedes, oyentes, tienen la palabra, los lectores del Tiempo tienen la palabra. Esta es una forma hasta ahora no vista de censura moral a un columnista del diario El Tiempo. Ahora nos enfrentamos al cuento del hacker, un hacker o una persona que tenía compromisos con la campaña de Óscar Iván Zuluaga y que al parecer infiltraba correos
de La Habana, de esos tan importantes correos que se producen desde La Habana, dos periodistas cubanos, y no sabemos si también estaba infiltrando a Timochenko y a Márquez. Eso pues no se dice. Pero queremos hacer un desafío. Digan una noticia, una, que hubiera utilizado Oscar Iván Zuluaga o alguien del Centro Democrático proveniente de un correo interceptado, del presidente Santos o de alguien. Todo este escándalo lo hace el gran contratista del gobierno del presidente Santos, que es el fiscal general de la Nación, quien recibió centenares de millones de pesos como retribución a unos servicios que no hemos podido descubrir en qué consistieron, porque lo hemos preguntado, hemos pedido que se nos dé copia de los documentos tan importantes que escribió el doctor Montealegre en beneficio del país y para servicio del gobierno, y nos contestan que todo eso es secreto, que eso es reservado. Entonces es el contratista Eduardo Montealegre el que sale a crear este escándalo precisamente en el momento en que JJ Rendón abandona el país, el especialista en esta clase de trapisondas y de jugadas, un hombre que no tiene hígados para cometer toda clase de atropellos contra la razón y contra la moral. En ese momento sale el cuento del hacker. Bueno, y si era hacker, pues si era hacker. Y si estaba violando la ley, que lo castiguen. ¿Qué tiene que ver en eso Oscar Iván Zuluaga? Ese hombre fue cercano también a Chica, fue cercano también a JJ Rendón, fue cercano al gobierno nacional. Díganos entonces, ¿por qué es Oscar Iván Zuluaga el responsable de lo que diga el hacker? La tragedia de la mina en Santander de Quilichao es una tragedia de Colombia. Volveremos sobre ese tema fundamental. María del Pilar Hurtado. Ahora parece que el nuevo presidente de Panamá extraditaría a Colombia a María del Pilar Hurtado. Si se lo pide a una autoridad colombiana, pues claro que se lo van a pedir. Lo que quieren es meter a la cárcel a María del Pilar Hurtado y crear un nuevo escándalo en lo que hay ciertas especialidades conocidas. Washington apoyará al presidente de Nigeria contra Boko Haram y censura Washington a ese gobierno por haber actuado con tanta lentitud en el caso de las niñas. Boko Haram está haciendo lo que le da la gana y Washington apoyará al gobierno de Nigeria. Se tapó el gobierno de Nigeria con un apoyo como el de Barack Obama, todo quedará arreglado. Irán le saca los dientes a los Estados Unidos. Rouhani es lobo con piel de oveja. Racionamiento de agua en Venezuela, decretada para 4 años por el verano. El verano, entonces hay racionamiento de gasolina, quien lo creyera, pero la hay. Hay racionamiento de energía eléctrica, hay racionamiento de agua. El resultado de un gobierno, del íntimo amigo del presidente Santos, el nuevo mejor amigo de un gobierno que se dedicó a traicionar al país. Vaticano ha sancionado 3.400 curas pederastas. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Ay de aquel que escandalizare a uno de mis pequeñuelos, mal le valiera que le amarraran una piedra de molino al cuello y lo tiraran al fondo del mar. ¡Qué horror! OTAN estacionaría tropas en el este de Europa. Tropas de Ucrania dieron de baja a 30 prorrusos. La situación está que arde en ese país. La Corte Constitucional se pronunciará en el caso de Shinawatra, otro problema de grandes dimensiones. Volvemos a Colombia, incendiada por todas partes, y se pararon de la mesa los negociadores del campo.
y siguen las huelgas, y siguen unos hechos atroces que desde la hora de la verdad censuramos y condenamos. Los ataques a la policía son inhumanos, son indebidos, indecentes, y eso no es de los campesinos colombianos que conocemos. Son las FARC infiltradas en ese paro y que están haciendo de las suyas. Pero el presidente Santos sigue conversando con ellos en La Habana. ¿Quién lo comprende? Y algo gravísimo está ocurriendo. Parece que salen de sus cargos Claudia Jiménez y Alejandro Martínez, que tienen representaciones gremiales importantísimas en la gran minería y en cuestiones de hidrocarburos. ¿Por qué salen? Porque lo censura el gobierno del presidente Santos. Y entonces hablan de desinstitucionalización gremial. Acabó el presidente Santos con los gremios. El gremio que no esté de acuerdo con él tiene que cambiar a su representante. Trataremos este tema tan escabroso. Y en Hoy en la Historia recordaremos algunos asuntos fundamentales de la recuperación de Europa después de Hitler. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. En Colombia se escucha La Hora de la Verdad en Caldas por La Voz de Anserma, 880 AM. En Sahagún, Córdoba, La Costeña Estéreo, 96.0. En Valledupar, La Voz del Cañaguate, 860 AM. La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días a todos. Bueno, les cuento que era de esperar. Tras el narcoescándalo de JJ Rendón, que le costó la salida de la campaña del presidente candidato Juan Manuel Santos y del país, sabíamos que tarde o temprano se inventarían un escándalo. Eso lo comentábamos, decíamos, bueno, tenemos que estar listos porque seguro que aparecen con algo, aunque sea inventado, pero algo va a aparecer para afectar la campaña del líder del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, que está disparado. Bueno, pues fue más pronto que tarde. El efecto distractor en cuestión vino de la mano de un personaje de nombre Andrés Fernando Sepúlveda, a quien todos los medios, incluida el fiscal general de la Nación, parece que ya lo condenaron sin derecho a la defensa. Dicen que este señor es un hacker y que desde su computador interceptaba correos de personas vinculadas al proceso de paz en La Habana y que trabajaba para la campaña de Óscar Iván Zuluaga. En otras palabras, un hacker como efecto distractor para el narcoescándalo del gobierno que usted, doctor Londoño, y muchos hemos comparado con el proceso, con el escándalo del proceso 8000, y que a muchos, incluido al periódico El Tiempo, no les gusta esa comparación. Me explico. Saca usted hoy una columna titulada El 8000 de Santos, ¿no?, en donde reflexiona y profundiza sobre el narcoescándalo de JJ Rendón y los 12 millones de dólares que se perdieron, ¿no?, como si fueran 20.000 pesos, ¿no? Y es la primera vez que a una columna le dedican un editorial en el mismo periódico criticando su postura, doctor Londoño. Es algo alucinante, con letra mayúscula. El editorial lo titulan A propósito de una columna y sin ningún pudor, este periódico toma partido por la causa de Juan Manuel Santos y lo critica duramente a usted, doctor Londoño. Algo francamente sorprendente, lamentable y que muestra con claridad en dónde ha estado siempre y está el periódico El Tiempo, de propiedad en otra época de la familia del presidente Juan Manuel Santos, y hoy todavía con muchos nexos familiares y de amistad, ¿no? ¿Qué hay detrás de ese efecto distractor del hacker que aparece en escena? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué el fiscal general se pronunció con tanta contundencia y parafernalia en el caso del hacker y no hizo lo mismo en el caso del narcoescándalo que implica al gobierno de Juan Manuel Santos? ¿Qué significado tiene el editorial del periódico El Tiempo criticando a un columnista que habla del narcoescándalo que afecta al gobierno de Juan Manuel Santos? ¿Y en dónde está la prensa colombiana y en concreto El Tiempo? ¿Qué papel juegan en todo este novelón? Pregunto. Buenas preguntas con muy difíciles respuestas, Montserrat. En nuestra nota editorial hablaremos de este tema
con todo respeto y con toda consideración para un periódico que nos ha abierto las puertas durante tanto tiempo y de manera tan generosa. Yo no tengo sino motivos de agradecimientos para el diario El Tiempo, pero sí tengo que sostener mi derecho y el derecho de la libertad de expresión. Yo respondo por mis actos. Si al presidente Santos le parece que no es debido que yo hable de sus bellaquerías y de sus andanzas delincuenciales con JJ Rendón, me puede denunciar y vamos entonces a la justicia colombiana a ver si esos calificativos son exagerados para una persona a quien le entregan nada menos que una propuesta de rendición y entrega de toda la mafia, con más de 8.000 hombres que se desmovilizaría, con todas las rutas, con todas las conexiones, con todos los bienes, exceptuando algunos que se reservarían para sus familias, pero con bienes de gigantesco valor, y archiva todo eso. Lo archiva y se lo manda a una fiscal que es su fiscal de bolsillo, la que no hace absolutamente nada ante tal magnitud de acontecimientos enlazados. Entonces, eso a mí me parece de una gravedad infinita, como lo más grave que ha pasado en Colombia desde el proceso 8000, estas andanzas de JJ Rendón y de Chica a través del ELN. Es que aquí todo se vincula y todo se enreda. Son incalificables, y esto tiene una importancia trascendental. Entonces, lo digo, y yo me pregunto, Montserrat, si yo he sido más duro con el presidente Santos que lo han sido tantos columnistas del Tiempo contra el presidente Álvaro Uribe Vélez. Las cosas que le han dicho al presidente. Pero para nada, claro. Y ahí sí no dice nada el periódico El Tiempo ni le importa, ¿no? Yo creo que después de este editorial es como una declaración, ¿no le parece? Una declaración pública del periódico El Tiempo en dónde está. El periódico El Tiempo está en la campaña del presidente candidato Juan Manuel Santos. Siempre lo estuvo, está claro. Pero ahora ya lo declaró, bueno, ya pero es está público. Está en su derecho, eso no tiene problema. Pero pues el problema ahora es que cada vez que un columnista ataque al presidente Santos va a merecer editorial de regaño. ¿Esto cómo es? ¿Esto cómo funciona? ¿Esto cómo se conjuga? Aquí hay muchos elementos que hay que considerar y hay que considerar despacio. Yo pues considero que Roberto Pombo, persona tan querida y tan amable de otro lado, se hubiera salido de casillas por el ataque a un pariente político tan cercano. Hay que recordar pues los vínculos de afinidad familiar que unen al director del Tiempo con el presidente Santos. Y entonces reacciona de esta manera. Y uno se pregunta, ¿y la libertad de expresión y el papel de los columnistas ante temas de esta gravedad? Bueno, en fin, ya conversaremos del tema más adelante. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 7 de mayo del año 14, son las 6:21 de la mañana. Cumplidos 9 días del paro agrario, los voceros del campo se levantaron de la mesa, apostada en el edificio Pedro López, donde funciona el Ministerio del Agro, quienes se volverán a reunir el próximo martes. Mientras tanto, el caos se apodera de Barranquilla y Soledad, con desmanes que dejan 28 heridos, uno de ellos grave. Bloqueos en Murillo y Circunvalar, suspendido nuevamente el servicio de Transmetro en Barranquilla. Por otro lado, 5.000 campesinos del Catatumbo se movilizan a Bucaramanga. Lo propio hacen labriegos y mineros del sur de Bolívar. Esperan congregar 25.000. Caravana humanitaria en El Huila. Taponamiento en Campo Alegre. Mientras tanto, campesinos marchan hoy en Garzón. De las vías no nos sacan con solución
nos sacan con soluciones o muertos, advierten los manifestantes. El general Luis Eduardo Martínez, director administrativo de la Policía Nacional, denunció ataques a este cuerpo en la vía Suaza-Florencia con sustancias químicas. En el avispero, en plena carretera Suaza-Florencia, encuentran explosivos y pare de contar, doctor Londoño. En el Cauca, viviendistas de Popayán también se movilizan. Mientras tanto, se preparan contingentes para ubicarse en la carretera panamericana, tierra del ministro Iragorri. Cartagena en paro. El transporte desde las 5 de la mañana está paralizado. 1000 indígenas se toman hoy a Pereira, la ciudad sin puertas, la trasnochadora y morena. Se agrupan arroceros del Meta, Casanare y Ariari en defensa de sus intereses y en alerta roja, incomunicado el Huila con Caquetá, Putumayo y Nariño. Como quien dice, doctor Londoño, bienvenidos al pasado, hoy desde Cuba, mañana desde las montañas de Colombia. Y mientras tanto, William, se sigue atizando el fuego con este dólar baratísimo que el gobierno empuja a la baja, trayendo dólares de créditos externos, favoreciendo los capitales golondrina para sacar algunas ventajas. Al gobierno le favorece mucho el dólar barato porque se le disminuye el peso de su deuda externa. Lo que pasa es que eso quiebra el país. Esos campesinos que están protestando no saben la conexión exacta entre su tragedia y el valor del dólar. Esa es una lección que hemos dado 1000 veces y que nadie ha querido tomar en serio, tomar en cuenta. Ayer el dólar llegó a su precio más bajo en 6 meses. En 6 meses. ¿Eso qué significa? Pobreza para el campo. Que el arroz seguirá compitiendo con unos arroces importados con dólares baratísimos. Al café le está pasando lo mismo. Los cafeteros exportan y les devuelven muy poco en los reintegros. Lo mismo los floricultores, lo mismo a los bananeros, lo mismo a todo el que trabaja en Colombia. Los paperos no exportan papa, pero están competidos con la papa importada que viene muy barata. Y entonces, pues la gente se pregunta también por qué los insumos no bajan en la misma proporción. Pues porque ahí hay unos oligopsonios supremamente complicados que manejan el precio de los insumos. Pero la parte sustantiva está en el precio del dólar. Y el país se le salió de las manos al presidente Santos. Y entonces, pues más valiera que miraran esos fenómenos y que los atendieran en momentos en que están pasando las cosas que están pasando. Lo de JJ Rendón es de una gravedad inmensa, inmensa. Y esa tentativa por parar la campaña de Oscar Iván Zuluaga a través de todos estos espectáculos no van a conducir a ninguna parte. El país está indignado. La verdad es esa. Doctor, dígame. usted me regala una licencia pequeñita. A ver, mereció editorial lo que escribió Gabriel Silva en su momento cuando comparó al expresidente Álvaro Uribe con Pablo Escobar. Bueno, ahí sí no hubo reacción editorial del tiempo. ¿Por qué no se habrá investigado si este señor hacker que apareció ayer tenía, o alguien de su familia venía del cubículo del señor JJ Rendón? Dicen que la esposa trabajó ahí, con ¿Sí? JJ. Eso es lo que están diciendo. JJ y con Chica e inclusive con Palacio. Entonces, Sí, señor. ¿esto Bueno, qué es? ¿Esto? por ¿No eso, será y que entonces- nos y entonces metieron un el- caballo de Troya, como usted nos hablaba del caballo de Troya la semana pasada, Bueno. en la historia? Bueno, Jessica López. Hola, muy buenos días. Un lindo y cordial saludo para todos nuestros oyentes, 6:27 en la mañana. Ahora nos vamos para el campo internacional y hoy les tengo que decir que los periódicos más importantes del mundo siguen centrando su atención
esta semana en Nigeria, concretamente en las condenables acciones que sigue realizando el Boko Haram, el grupo islámico que hoy es calificado no solo por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, sino además por los centros de pensamiento dedicados a la seguridad del mundo como una de las peores organizaciones terroristas del planeta. Para que ustedes tengan claro y tengan presente, bajo los lineamientos de los comandantes del Boko Haram, que entre otras cosas creen que la educación occidental es un pecado, se deben seguir los lineamientos del Islam islámico y radical, y la mujer debe dedicarse expresamente a las labores del hogar. Más de 5.000 personas han perdido la vida en Nigeria desde el año 2009. El pasado 14 de abril, tal y como lo dijimos el viernes de la semana pasada, este grupo terrorista causó y aún sigue causando estupor, rechazo a nivel mundial por cuenta del secuestro de 276 niñas que, según dijo el propio comandante del Boko Haram a través de un video que ayer fue uno de los más vistos y le dio la vuelta al mundo, serán vendidas como esclavas. La noticia hoy que les traigo es que este grupo, que tiene alianza directa con Al-Qaeda y el grupo somalí de Al-Shabaab, coge fuerza, entre otras cosas, por la inoperancia del gobierno de Nigeria. Hoy los datos que nos llegan de ese país africano nos hablan de un secuestro, de otro secuestro de 9 niñas entre los 12 y 15 años en una provincia nigeriana. Y no contento con esto, este grupo, al parecer, el grupo responsable de un atentado ocurrido hoy en el estado de Bromo. Se habla hasta el momento de 200 y 300 personas muertas. No hay datos precisos, pero se dice que fue un atentado supremamente terrible. Y para terminar, hay que decir que en una entrevista con la NBC, el presidente Obama dice que siente mucho el dolor de los padres de las pequeñas porque él es padre de 2 niñas, y confirma que Estados Unidos hará todo lo posible para ayudar a Nigeria en la búsqueda de estas pequeñas, confirmando que va a enviar un equipo de estadounidenses para apoyar las labores de rescate. Esta pues es la situación en Nigeria, una situación gravísima, un país en manos de estos salvajes. Lo de las niñas pues no tiene perdón, y eso debiera tener al mundo mucho más conmovido de lo que está. Jessica, yo me imagino lo que pasaría si estuvieran secuestradas 270 niñas francesas o americanas en manos de unos salvajes que, según una de las niñas que logró fugarse, las ultrajan, las violan por lo menos 15 veces al día. Es decir, pero como es en Nigeria, como son unos negritos por allá lejos, esto le resulta tolerable a la humanidad. Esto no puede ser, esto no puede ser. Es el mundo entero el que tiene que levantarse contra unas atrocidades de estas. Yo no recuerdo que haya habido una crisis humanitaria de semejante significación como esta. El Boko Haram, y todo esto a nombre del Islam. El Islam merece respeto. El Islam no puede tolerar una cosa de estas, y deben ser los propios gobiernos islamistas los que condenen semejantes atrocidades, pero guardan silencio. Sergio Gera. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues hoy amanecemos hablando de los gremios, pilares fundamentales para la economía y para la democracia en nuestro país. Gremios que ahora parecen minados por el gobierno nacional en la medida en que la presión los está llevando a cambios. Hablemos claro, La República, el diario La República, en el día de hoy publica una noticia en la que se dice que ha confirmado la inminente salida de Claudia Jiménez del sector de minería a gran escala, esa asociación de los grandes productores mineros del país que sirve para unificar una vocería ante el país y ante el gobierno nacional. Y es que no ha sido un periodo fácil para este sector, el sector minero, muy afectado por situaciones económicas y de orden público que el gremio ha tenido que enfrentar, y lo ha hecho a través de la voz de Claudia Jiménez. Pero, según dice La República, pareciera que ahora el gremio busca a alguien más amigable con el santismo. Lo dice textualmente el Diario Económico. Entre tanto, esta salida pues no está confirmada, nosotros no la hemos podido confirmar. Entendemos que esta noticia tomó por sorpresa a la doctora Jiménez, quien pues esperamos se pronuncie en el transcurso del día. Pero, entre tanto, y eso es lo que pasa en el sector minero, también se registran noticias en el gremio de los hidrocarburos, porque renunció el doctor Alejandro Martínez a la presidencia de la Asociación Colombiana de Petróleo. Estará frente a esta hasta el 1 de agosto. Y como si esto fuera poco,
parece que en Asomineros, Eduardo Chaparro estaría también de salida. Parece que lo están, pues le están pidiendo la salida desde la misma Andi. Entre tanto, Fedegan está aguantando fuertísimos embates, los conocemos todos. La SAC mantiene a Rafael Mejía en medio de aparentes divisiones internas por las posturas de Mejía frente al gobierno nacional. Recordará usted, doctor Londoño, la fuerte discusión que tuvo el gremio con el gobierno nacional en la mismísima Casa de Nariño en meses pasados. Los gremios, doctor Londoño, acorralados por el gobierno, eso por no hablar de la ANDI, que pues no está acorralada, sino cómodamente manejada por una de las fichas del presidente Santos, el señor Bruce McMaster. ¿Será que con la salida de estos importantes dirigentes de los más importantes gremios del país, el gobierno va a respirar con más tranquilidad ante la presión que estos sectores ejercen, y la ejercen además, hay que decirlo, clamando por un país en el que se pueda hacer competitivos? Y con la presión que se ejerce sobre otros gremios, la que se ejerce contra Fedegan es inaudita. A José Félix Laforí lo han perseguido ¿de qué manera? Recuerde el incidente en Palacio en la sociedad con Rafael Mejía, presidente de la SAC, que aquello fue espantoso, fue bochornoso. Sí, claro. Muy bien, ¿dónde está Fedepapa? Fedepapa parece que no existe, la ignoraron. Entonces ahora quien representa a los paperos es el señor Pachón. César Pachón. Este tema de los gremios es un tema complicadísimo porque es la base de la democracia, de una democracia libre que se expresa a través de agremiaciones que están además respaldadas en la Constitución Nacional. Todas estas organizaciones de carácter gremial, sean laborales, sean patronales, sea de cualquier sentido que sea, merecen todo el respeto y la consideración. Pues no, Claudia Jiménez, una mujer de semejante importancia, que está haciendo una excelente tarea, tiene que salir. Alejandro Martínez tiene que salir. A José Félix Laforí lo tienen exasperado y sometido a unas presiones terribles. A Rafael Mejía lo trataron como lo trataron. La ANDI es la que se pliega y la ANDI entonces nombra a un empleado del presidente Santos para que siga su tarea. Y para que reorganice la casa, entonces ahora saca a este señor Eduardo Chaparro de Asomineros. Y entonces mire usted los resultados del sector industrial, los resultados del sector agropecuario, un país que se desmorona, un país que se viene a pique y que tanto necesitaría ahora la voz de gremios independientes, respetados, escuchados y no amenazados por el gobierno, como es desgraciadamente el caso. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. El presidente candidato Juan Manuel Santos se defiende de la solicitud de investigación que le hizo la Procuraduría General de la Nación a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Según la Procuraduría, el presidente candidato utilizó sus condiciones de mandatario de manera directa o a través de sus funcionarios para reunirse con autoridades locales y departamentales con el fin de capitalizar su ayuda y asegurar su apoyo a la campaña a la presidencia a cambio de partidas presupuestales para el desarrollo regional. Juan Manuel Santos atribuyó la solicitud de investigación al nerviosismo de sus adversarios, porque ven que les estoy cumpliendo a los colombianos, afirmó. A la acusación de favorecer su campaña electoral con el ofrecimiento de partidas presupuestales y cargos burocráticos, el presidente candidato sostuvo que es absolutamente falso que esté acudiendo a esas maniobras politiqueras, en momentos en que se reunía ayer en Villavicencio con el gobernador del Meta, Alan Jara, y los alcaldes de esa zona del país. Entre los funcionarios públicos del Meta que lo acompañaban en su reunión de campaña, Juan Manuel Santos se refirió a la conversación sostenida vía telefónica con el procurador general Alejandro Ordóñez sobre la solicitud de investigación, y menguando los efectos de la misma, dijo que el procurador le indicó que simplemente le daban trámite a la acusación contra un funcionario. Doctor Londoño, no es distinta la conducta de la fórmula a la vicepresidencia Germán Vargas Lleras, quien ayer en recorrido de campaña por el Valle del Cauca tuvo como invitados a diputados y concejales, como tampoco difiere la conducta del representante Augusto Posada,
quien se reunió con alcaldes antioqueños para ofrecimientos presupuestales y burocráticos a cargo de su apoyo a la reelección. Aquí hay un cambio de estrategia para las elecciones parlamentarias. El proselitismo se hizo con los ñoños y los musas besailes y con los yaires acuñas, a base de mermelada, a base de contratos, que Palacio mismo denunció en unos documentos electrónicos que se filtraron. Y no sabemos que los haya filtrado ningún hacker, sino que lo filtró un ex empleado de Palacio, que resolvió poner al país en antecedentes de semejantes atrocidades. Entonces ahora, como los ñoños Elías y como los musas besailes no le están trabajando a la campaña porque ya están elegidos, y parlamentario elegido se vuelve perezoso, y no va a comprar votos si no le dan con qué, y no va a hacer eso corriendo riesgos adicionales a los que ya corrió para su propia elección. Entonces acuden alcaldes y gobernadores, prometiéndoles dinero en grandes cantidades, ofreciéndoles mil cosas, con el compromiso de que se adhieran a la campaña. ¿Pero esto qué es? Este sí es el ejercicio de la política más descarada desde la cumbre del gobierno nacional. En fin, en eso estamos. El Procurador General de la Nación abre investigación. Al presidente Santos no le importa porque lo mandan a la comisión de acusaciones. Pero es que los alcaldes iban a la justicia ordinaria y al Procurador General de la Nación para lo relativo a los asuntos disciplinarios que están envueltos en esas conductas indebidas. Entonces vamos a ver si los alcaldes le siguen caminando a Juan Manuel Santos a costa de su destitución y de los peligros de sanciones como las conocidas que puede imponer el Procurador General de la Nación. Pero esto es absolutamente indebido. ¿Quién se reúne con alcaldes y gobernadores? ¿Es el candidato Santos o el presidente Santos? Esos son los problemas de la reelección, son problemas complicados, pero pues que se quiten la careta y que lo digan. Sí, señor, los alcaldes vamos a trabajar por la reelección de Santos porque nos está dando tanta plata para el municipio. A ver, y que se vea. Y la plata y los contratos. ¿Qué se hizo todo ese dinero? ¿Qué se hizo el dinero de las regalías? Tendrán que preguntarse los colombianos. Y en un minuto estaremos con el doctor Alfredo Rangel, senador electo por el Centro Democrático y el primer especialista del país en temas de seguridad y defensa, quien nos hablará de los últimos acontecimientos en esta materia en el territorio nacional. Alfredo Rangel estará con nosotros en un minuto.